rehacían sus filas en el exilio montevideano. Entre ellos, se destacaron los intelectuales que pasarían a la historia como la generación del 37. Sus figuras más notorias fueron Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi y Juan María Gutiérrez. No eran ya unitarios, sino liberales antirrocistas. La paz que tiene la paz con los indios. Después tiene sublevaciones y desencuentros con muchos estados provinciales. Luego de la muerte de Encarnación Ezcurra, en 1838, Rosas se aferró al afecto de su hija Manuelita. En 1841, los unitarios intentaron matarlos en un atentado que pasó a la historia como la Máquina Infernal. Es un operativo terrorista de eliminación de un jefe de Estado por un correo falso, llega a las manos de Manuelita, se disparan una serie de percutores que la convierten en un arma mortífera, que falla. Otros sucesos, como el fusilamiento de Camila O'Gorman en 1848, ensombrecieron la administración rosista. Contra todas las normas de la época, una chica de la sociedad, O'Gorman, descendiente del primer médico que hubo en Buenos Aires, se enamora de un cura. Para Rosas era un problema fundamental, porque transgredía la moral pública. Manuelita intercede, pero en este punto Rosas no tenía posibilidad de retorno. Una cosa que sucede una vez puede suceder dos, y esta no podía suceder otra vez. Aunque con múltiples conflictos políticos internos, al gobierno de Rosas le esperaba todavía su gran batalla en defensa de la soberanía. Los restos del gobernador fueron repatriados desde Inglaterra en 1989 y desde entonces descansan en el cementerio de la Recoleta. Hasta noviembre de 1999 no hubo en la Argentina monumentos que recordaran la figura de Rosas. En esa fecha se inauguró una estatua en el Parque 3 de Febrero, donde se levantaba la casa del restaurador. En 1845, Francia e Inglaterra volvieron a bloquear el puerto de Buenos Aires con la intención de evadir la aduana para ingresar sus mercaderías en forma directa a las provincias a través del litoral. En esa libertad de los ríos interiores están los intereses de Brasil, están los intereses de Inglaterra, de Francia, de los grandes países marítimos del mundo que en el estuario no pueden comerciar, que además tienen la boca del estuario, la entrada clave, que es Montevideo. El 20 de noviembre de 1845, una flota de 22 barcos de guerra y 92 buques mercantes intentó romper las defensas sobre el Paraná en el recodo conocido como la Vuelta de Obligado. Un avance, una fuerza militar inglesa con muchos barcos mercantes para conseguir intercambiar bienes con el Paraguay y con las provincias mesopotámicas del norte argentino. Los ingleses logran pasar las cadenas de Obligado y ascienden por el norte de Santa Fe hasta Paraguay para vender los productos, que fue un fiasco total para ellos. Cuando vuelven, también se los acosa desde otras baterías, como el Quebracho, entonces ahí se producen también muertos. Llega la paz en 1850, en dos acuerdos internacionales, que son las que firma primero con Inglaterra y después harán la Lepredur con los franceses. Esto lo enalteció frente a los pueblos latinoamericanos. El gran americano, decía. San Martín, que le ofrece colaboración, incluso le da consejos militares por escrito. Y no nos debemos olvidar también el artículo 3 del testamento, donde le deja el sable a don Juan Manuel. En 1851, Rosas se enfrentó al general Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos, al exigirle, entre otras cuestiones, que frenara el contrabando que entraba por su provincia para evitar la aduana porteña. Pero Urquiza dio como respuesta su negativa a que el restaurador continuase en el poder. Urquiza lo traiciona, lamentablemente, por una cuestión económica. La batalla de Caseros es la batalla de mayor cantidad de efectivos enfrentadas en territorio argentino. Cerca de 28.000 hombres entre los que trae Urquiza y los aportes de los brasileros, de los uruguayos y de mercenarios alemanes que se contratan.
Era imposible que el ejército rosista enfrentara con alguna suerte al semejante ejército grande que montó. El 3 de febrero de 1852, Urquiza triunfó en la batalla de Caseros. Era el fin de la era rosista. Rosas se va del campo de batalla, firma su renuncia al pie. Tiene que partir al exilio. Había un barco inglés en el cual él se embarca, que lo lleva a Inglaterra. Rosas vivió exilado en Inglaterra, pero haciendo su vida de gaucho, porque Rosas se va al exilio sin un peso. Y lo único que lleva son unos baúles, esos grandes baúles, con todos sus documentos. Urquiza con Rosas después se conecta y hasta le levanta en algún momento la proscripción de sus bienes, con el cual puede vender una de las estancias y con ese dinero vive, aunque termina ordeñando 2 vacas a los 77 años, el hombre que había sido uno de los más poderosos estancieros y pudientes personales de la provincia de Buenos Aires. El 14 de marzo de 1877 murió Juan Manuel de Rosas. En sus últimos escritos hizo un balance de su paso por el poder. Subí al gobierno encontrándose el país anarquizado, dividido en cacicazgos hoscos y hostiles entre sí, con la subversión más completa en ideas y propósitos. Un infierno en miniatura. Pero el reproche de no haber dado al país una constitución me pareció siempre fútil. Es preciso antes preparar al pueblo para ello, creando hábitos de orden y de gobierno, porque una constitución no debe ser el producto de un iluso, sino el reflejo exacto de la situación del país. Lo fundamental que nos ha dejado es la unidad territorial, la unión de todos los argentinos, de todas sus clases, en momentos en que desgraciadamente en la Argentina se generaban desuniones tremendas interiores y exteriores. Pocas figuras en nuestra historia despiertan tanta pasión y polémica como la de Juan Manuel de Rosas, el restaurador de las leyes.